Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente les saluda el profesor Julio Guillermo Rendón. En esta oportunidad vamos a continuar con las clases virtuales. Vamos a proporcionar la primer clase virtual del curso de Estudios Sociales 1, dirigido principalmente a los estudiantes del primer semestre por madurez y de los estudiantes de básico. En esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre la historia prehispánica y conquista. Hay ciertas teorías que van orientando a cómo fue que se pudo poblar este territorio de América. Una de las teorías que se pueden destacar es sobre la elación, llamémosle, del territorio, de los polos. El polo norte tuvo una helada atendiendo al periodo de glaciación y conformó el estrecho que se le conoció como el estrecho de Bering, un estrecho natural que fue un puente que pudo conectar con el Asia, de donde vinieron los primeros pobladores. Es por ello que se estima que existen muchas, o se han comparado a los habitantes o a los primeros habitantes de América con algunas comparaciones físicas con los habitantes asiáticos. Una de las, se considera de las teorías que mejor respaldan el fundamento de cómo fue que se pobló América. Una de las principales civilizaciones que habitó el territorio, de las principales civilizaciones, les llamaría yo, fue la civilización olmeca. Esta civilización ocupó principalmente los estados de Tabasco y Veracruz en México, lo que ahora se conoce como el estado de Veracruz y el estado de Tabasco. Pero también tuvo mucha influencia en la civilización maya. Habitaron principalmente para el año de 1200 a.C., ya era una destacada civilización en sus centros ceremoniales. La religión fue uno de los principales fundamentos en las civilizaciones que ocuparon como este territorio americano, como los olmecas, los mayas principalmente, que son de los principales que vamos a cubrir. Hubieron muchos adelantos para este tiempo, como les digo, ya se conocía un centro ceremonial de San Lorenzo, donde se descubrieron, como fue también la civilización maya, el juego de la pelota, algunas plazas ya rodeadas por plataformas que fueron muy propias de esta civilización, y uno de los hallazgos fueron las 15 cabezas colosales que se le conoce para como parte de la escultura olmeca, que pesan alrededor de 5 y 25 toneladas cada uno. Son de las cuestiones de las cuales puedo mencionar que no es mi intención enfocarme en la civilización olmeca, pues el enfoque será para la civilización maya. Los mayas, ustedes saben que ocuparon principalmente las tierras bajas de Yucatán y Petén, o sea, la parte alta norte de Guatemala. Se le atribuye a los mayas principalmente a nuestra civilización, la civilización maya, que para su estudio se hace una fragmentación en periodos. Para su estudio, pues, no fue la misma civilización que se desarrolló en toda su etapa. Por eso se hace esta distinción de periodos. Un periodo preclásico, clásico y posclásico. El periodo preclásico abarcó del año 2000 a.C. al 250 después de Cristo. El periodo clásico, que es del 250 al 900 después de Cristo, y el periodo posclásico, que es del 900 al 1525 después de Cristo, que es el periodo en el cual vinieron los habitantes a Guatemala. Fue en el año de 1524 en donde se desarrolla la conquista, pero fue hasta el año de 1525 donde logran venir
los españoles a la conquista de la civilización maya. En sus primeras etapas les vamos a llamar una etapa de conformación, pues es el momento en este periodo preclásico donde los mayas empiezan a tener una conformación político y social. Sabemos que los mayas, al igual que otras civilizaciones de América y Mesoamérica principalmente, conformaban a su estructura social y política en la religión. La religión maya que se desarrolló, la civilización maya principalmente en el periodo clásico. Es realmente donde los mayas tienen un verdadero auge en muchas circunstancias, no solo políticas y sociales como las mencionamos, sino también religiosas, en la matemática, en sus números, en su calendario, en sus estructuras, en su arquitectura, principalmente en astronomía inclusive, que ya vamos a destacar algunas de las particularidades de cada una de estas. Entonces, el periodo clásico es el periodo donde se desarrolla una verdadera civilización. Una civilización que llega a su máximo esplendor, una civilización que ha sido motivo de estudios mundiales, que se ha visto como una de las civilizaciones, les podría llamar yo, muy avanzadas para ese tiempo, ¿verdad? Fue en el periodo postclásico donde tuvo su declive y fue donde finaliza con la conquista de los españoles y donde les diría yo que finaliza. Realmente se tiene, esto es una cuestión de opinión y esta es una opinión académica, donde muchos establecen que la civilización maya como tal, ya a la venida de los españoles ya tenían 500 años de haber desaparecido, la civilización como tal. Tanto así que se establece que los mayas no vinieron a conquistar a los españoles no vinieron a conquistar a los mayas, sino que los españoles vinieron a conquistar a los descendientes de los mayas, que fueron totalmente distintos. Opinión más, opinión menos. ¿Qué promovió la desaparición de la cultura clásica de los mayas? Existen varias teorías. Pero la que más se nos acopla, la que vamos a promover como fundamento de nuestra hipótesis, es la circunstancia del cambio social, de ser grandes matemáticos en un periodo clásico, de ser grandes arquitectos, de ser grandes astrónomos, observadores, pasaron a ser guerreros. Tanto así que los conquistadores ni siquiera vinieron ya a donde tenían conformado los mayas su imperio, que como ya dijimos, la parte baja de Yucatán y Petén, sino que vinieron a conquistar a otras culturas o a otras, inclusive vinieron cuando ya estos se constituían en otros territorios. Entonces, esta es una de las teorías del cambio social que, como les manifiesto, de ser una gran civilización, pasó a ser una civilización guerrera. Las ciudades posteriores, las ciudades que se conformaron en el periodo postclásico, se les llaman ciudades fortaleza, porque precisamente estaban destinadas ya no eran centros ceremoniales como el periodo clásico de los mayas. Ahora ustedes pueden ir a las ciudades que hoy se conoce como Tikal, por ejemplo, y pueden observar ustedes que están conformadas principalmente para la celebración de sus rituales, principalmente con orientaciones religiosas, sus templos. Los españoles vinieron, uno de los últimos centros que vinieron a conquistar, o una de las últimas ciudades que vinieron a conquistar fue uno de los últimos bastiones de esta civilización que cayó ante los españoles, es la que se conoce a la fecha como la ciudad de Saculeu en Huehuetenango.
Existen historias de cómo se desarrollaron, de cómo pudieron ellos elaborar sus túneles y poder abastecerse y por eso durar relativamente el tiempo para poder caer ante el dominio español finalmente. Pero si ustedes se dan cuenta, tanto esta ciudad como otras, Chinché, por ejemplo, de los cachiqueles, o otras ciudades de este periodo específico, fueron constituidas principalmente para la guerra. Les digo para la guerra porque precisamente, como les digo, se llamaban ciudades, se les denominaban ciudades fortaleza. Estaban en planos altos o se encontraban rodeadas por barrancos porque eran más lugares estratégicos para guerra, para ser inaccesibles. No así comparando con los periodos clásicos. Una de las primeras circunstancias que tenemos que ir analizando es la civilización maya, es la religión, que fue uno de los aspectos que fundamentó las circunstancias sociales y políticas de los mayas. Ellos se les conoce su religión como que eran politeístas. Un designio porque ellos creían en varios dioses. Si ustedes hacen una comparación con otras religiones o con otras religiones actuales, por ejemplo, todos los descendientes de los judeocristianos, o por ejemplo de otras civilizaciones como los egipcios, que creían y se fundamentaban en un solo dios principal. Por supuesto, tenían varios dioses. Por eso se hace la comparación, por ejemplo, con el catolicismo. El catolicismo, si bien es cierto, tiene la concepción de un solo dios. También lo tenían los mayas, también lo tenían los egipcios. El dios Ra, por ejemplo, el dios principal, igual lo era para los mayas. Pero la cuestión está en que los españoles, por medio de los primeros religiosos que vinieron al continente, puedo hablar de Francisco Marroquín, Fray Bartolomé de las Casas, Rafael Andívar, que fueron los primeros, se les conoce como los primeros defensores mayas, no sé hasta qué punto pudiesen haber defendido los derechos de los habitantes. Lo cierto está en que empezaron a fundamentar la religión como un sistema para poder educarlos. Entonces, quitar su religión y empezar a educarlos con la religión católica. Empezaron los saqueos y la destrucción masiva de no solo sus templos o sus lugares ceremoniales, sino también de todo lo que podía fundamentar la religión maya. ¿Por qué persiste hasta la fecha? Sería de hacer un estudio un tanto más profundo en cuanto a que la religión maya, pues, es una religión fundamentada principalmente no en lo escrito, es una religión que se va desarrollando de generación en generación, es por costumbre. A esto se le empieza a desarrollar posteriormente, en la actualidad se le conoce como un derecho consuetudinario, pero tiene ese fundamento, tiene este sistema que no es escrito como otras religiones. Otras religiones se fundamentan, por ejemplo, para su estudio y desarrollo y para su confrontación por medio de las Biblias, por ejemplo. ¿Qué circunstancia que no tenía más que algunos escritos la religión maya? Entonces, se les conoce como politeístas. Yo les diría mal llamados politeístas. Hay una circunstancia que se dio con los españoles. Hay un término que se le conoce como pertinencia cultural. La pertinencia cultural establece que algo externo, algo extranjero que llega a un lugar, tiene que acoplarse a las circunstancias del lugar, no el lugar, no la población a las circunstancias extranjeras. Les diría yo en la actualidad que si vienen algunos proyectos por parte de instituciones internacionales, ellos tienen que, si vienen a ayudar, no tienen que pretender, por ejemplo, que los habitantes aprendan el idioma extranjero.
para comunicarse y que sea efectiva la ayuda, sino que estos extranjeros tienen que venir a aprender la religión o el idioma de las personas y así acoplar. A esto se le llama, como les manifiesto, pertinencia cultural, circunstancia que obviamente se omitió en el periodo de la conquista, porque en lugar de pocos españoles venir, no hago referencia al manifestar españoles como actualmente la cultura española, ¿no? En ese momento los conquistadores españoles, porque principalmente fueron los españoles los que vinieron a conquistarnos. Entonces estos vinieron a obligar, por llamarle así, sin existir una pertinencia cultural, a que estos tenían que aprender el idioma, tenían que acoplarse a su religión. Y entonces la religión la utilizaron como un medio de enseñanza para los habitantes de descendencia maya, y así le podemos llamar. En ese sentido, entonces, fue como se empezó a obligar y a destruir y a conformar la primera ciudad de los españoles. Parte de otras circunstancias propias que nos atiende el estudio de los mayas es su distribución política y social. Ellos principalmente tenían parte de su deidad también, eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes que dirigían a los mayas. Así venían también la parte de los nobles y indistintamente también a las personas que ellos habían conquistado. Los esclavos, que eran los que principalmente conformaban, como otras civilizaciones, esta cultura. Si ustedes lo ven de esta manera, yo les diría que la esclavitud ha sido un sistema que ha fundamentado el crecimiento de otras civilizaciones y culturas. Por supuesto que fue necesario que se expusieran a otras civilizaciones para el crecimiento de los mayas. No veían ustedes a los mayas propiamente entendiéndose como ellos construyendo sus grandes complejos. No, por supuesto, fueron las personas a las que sometieron, ¿verdad? Como tal, como esclavos, los que construyeron, pero en principio se le atribuye a la civilización maya. Los mayas fueron también muy connotados en el aspecto de la matemática. Tanto así que ellos se regían por la numeración vigesimal, o sea que se fundamentaban en el número 20 y fueron los precursores de la invención del cero. Se le atribuye también a la civilización maya. Desarrollaron otras circunstancias como su calendario, la astronomía, la arquitectura, que como ya sabemos fueron y la arquitectura fundamentada principalmente en su religión, como ya lo dijimos. Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy y vamos a continuar la segunda clase exponiendo las demás circunstancias y particularidades de esta gran civilización maya. Acompañado de este video se les proporciona a ustedes una hoja de trabajo, la cual deben de resolver atinente al video de la clase de esta oportunidad y también una autoevaluación. Toda estas hojas de trabajo son acumulativas para su zona. Serán 4 clases las que se van a orientar y estas 4 clases con la zona que se tiene la intención es promover el semestre y esperamos vernos más adelante. Muchas gracias por su atención y muy feliz tarde.